Hola, buenas tardes. Mi nombre es Oscar Guadalupe Leiva. Vamos a estar hablando de Oasis América para la materia de Arquitectura Mexicana Regional, guiada el programa de arquitectura. Con la titular Elian Coral Moreno Sánchez. Esto es para una exposición de examen. Oasis América, prácticamente vamos a hablar del Paquimé, 40 casas y la zona de los mogollones. Oasis América se encuentra a lo que es al norte de la República, que contempla lo que son las zonas de Chihuahua, Sonora, Baja California y el sureste que tiene la frontera con Estados Unidos. En la parte de los mogollones, pues es una parte de lo que es la franja entre Estados Unidos y México. Nosotros nos vamos a enfocar en lo que es la América, vamos a hablar de 40 casas, Paquimé y los mogollones. Toda la relación que tiene esta área o esta zona con Mesoamérica, o la relación que tenían y cuáles son las similitudes en arquitectura, en cultura, en ideologías y religiones. Casi básicamente lo que eso hace América se divide en lo que son los Remions, a lo que es el sur de Estados Unidos, los Anasasis, los Patayán, los Hohoken y la zona más grande que serían los Mogollones. Aquí la cuestión de estas tres o cuatro zonas más regionales de lo que se habla en lo que es Oasis América. Los arqueólogos se basan en depósitos de conchas y cerámica. Ninguna de estas comunidades alcanzó a crecer tanto como para tener una arquitectura monumental. Se hablan de ciertas zonas que son el Cerro de las Trincheras, áreas culturales totalmente nuevas, ¿no? Por así hablarlo de bases maricas, como la sierra relacionada entre sus diferencias, pero sí con un área muy común de los Anasazi, los Hohokam, Payán y lo que son los mogollones a la parte norte de lo que es la República. Asentados cerca de los ríos y montañas de agua, hacia el año 4000 antes de Cristo, pues son la población de los mogollones. Hacia los 3000 antes de Cristo, los Jojoquen, y hacia 100 antes de Cristo, pues lo que son los mogollones, ¿no? Como que estas zonas se vienen desarrollando de norte a sur. Cabe destacar que todas estas zonas pues se desarrollan en cuencas de ríos. Las construcciones de las casas pues son semienterradas para que tuvieran los muros más frescos, ¿no? Ya que al nivel de tierra, en la parte baja del nivel de tierra pues es más fresco, ¿no? Estas se protegían del calor y surgen las llamadas quivas, que son unas construcciones circulares, similares entre sí, con funciones ceremoniales que se, que se ven muy semejante entre estas tres zonas, ¿sí? El tipo de construcción, pues aquí tenemos lo que es una arquitectura de tierra, lo que son todos estos tipos de construcciones en la parte media baja del nivel subterráneo. Hay construcciones adinteladas, se hacen por medio del clima, los materiales y la zona árida, pues no propician que tenga una mayor construcción, ¿no? Sino que por lo mismo agreste del terreno, pues no permite que se desarrolle mucho, a la vez que juegan un papel muy, juegan un papel muy agreste, ¿no? El retraso de su expansión nos habla que durante el terreno, pues el clima, los materiales y la zona árida no es muy apto para este tipo de construcciones, por ello que no se desarrolla mucho dentro de la región. Aquí vemos lo que son las kivas, son unos centros ceremoniales que posteriormente se hacen para la captación de agua en algunos de los sitios, en los hopis y de esto. Algunos que desarrollan ellos es la captación de agua, ¿no? Porque pues el clima era demasiado agreste y pues
ellos tenían que juntar lo que son las aguas. Nos habla del tipo de construcción, ¿no? Ahí vemos algunos sillares y algunos tipos de columnatas que sirven de soporte a la parte circular de estas quivas. La agricultura pues era parte fundamental para esta cultura. El clima no era tan benevolente y luego pues estaban trabajando sobre un terreno demasiado desértico con pocas lluvias, ¿no? Los asentamientos se dan en los cauces del río. Hoy en día, viendo este tipo de imágenes, yo conozco una zona que está aquí por la zona de San Lorenzo, que es al este de Chihuahua, no sé si unos 60 kilómetros. Pues es una zona muy parecida a lo que vamos a desarrollar aquí en la parte de los mogollones, ¿no? Y acerca de Casas Grandes y de Paquimé. Si bien la zona de los mogollones pues representa una gran superficie donde ellos estuvieron distribuyéndose a través de las cuencas hidrológicas, que esas mismas cuencas hidrológicas nos ayudaban para esa misma conectividad sobre las villas que se desarrollaban a lo largo de los mismos ríos. Tiene mucha similitud con el juego de pelota de Mesopotamia, del centro sur del país, de Mesoamérica. Aquí, a diferencia, ellos manejan un círculo en la parte baja de lo que es el terreno, con dos entradas, una al este y el otro al oeste. Ya posteriormente, este tipo de edificaciones se convierte en plazuelas para tener se crea como centros ceremoniales de la dicha. Dentro de lo que son los emplazamientos arquitectónicos, no hay monumentos para las deidades, solo hay canales de riego de los pueblos grandes hacia los pueblos chicos. Por ejemplo, en la Estrella Amarilla que tenemos aquí podría ser uno de los pueblos grandes. De ahí se desfasan a lo que son los pueblos chicos. Y estas estrellas verdes que se ven aquí son las zonas de juegos de pelotas que posteriormente se convierten en plataformas para centros ceremoniales. Los emplazamientos son las cajas dispersas emplazadas, siguen una traza a través de los ríos con la misma forma de la traza del río. Lo que es la zona de los mogollones, aquí vimos lo que es al norte del país, pues ya hacia el 600 antes de Cristo, ya empiezan a tener lo que son las construcciones. Al desplazamiento de las zonas bajas se comienza a construir zonas de casas grandes, de ahí su nombre, porque son casas muy grandes, hasta de 6 niveles, ¿no? Dentro de las zonas se encuentra el castillo también de Moctezuma. Ese está emplazado al pie de una cueva con unas construcciones de adobes y por medio de arenisca y algunas conchas marítimas que traían, ¿no? En el área de Mogollones se establece a lo largo de los ríos Santa María y Casas Grandes. Los asentamientos de cuencas de Paquimé, pues se habla de que tenían un aproximado de 4.000 personas, casas subterráneas continuas. Quiere decir que pues una estaba al lado de la otra, ¿no? Dándole una secuencia. Toda esta secuencia era por seguridad y para protección del mismo emplazamiento de lo que son los Paquimé. Las casas estaban construidas por arcilla, gravilla, maderas, puertas y ventanas adinteladas. Existen ductos de agua, ¿no? De lo que es del río Casas Grandes, que ellos lo canalizaban para tener agua dentro de la ciudad, y por ese mismo sistema sacaban lo que son las aguas negras, ¿no? Cuentan con drenaje. Algunas casas tenían hasta 6 niveles de altura. Dentro de lo que es Paquimé, pues se dice que es una de las zonas y centros neurálgicos de comercio, esa conectividad que tenía con el centro sur del país hacia lo que es el norte.
Derivado a que estos asentamientos están en las cuencas de los ríos, pues eso le permitía tener una mayor afluencia de comunicación con otro tipo de zonas, ¿no? Aquí se habla de que Paquimé pues se encuentran, hay muchos vestigios donde lo que se utilizaba en el centro sur del país, cómo llega hacia el norte y cómo hace que los arqueólogos tengan algunas teorías de esa conectividad por medio de comercio, ¿no? O también por lo que son los viajeros. Acuérdense que cuando hay viajeros o hay personas que van de un lugar a otro, mueven tanto cultura como religión, como costumbres, y a su vez ellos van desarrollando la misma arquitectura que tienen del centro sur del país, pues la llevan al centro, a la parte norte de lo que es la República, claro que pues con las adaptaciones del terreno, ¿no? Con los materiales que tenemos alrededor, con el tipo de conocimientos que ellos van llevando de lado a lado, pues nos habla de esas similitudes que tienen de lo que es el Oasis América y lo que es el centro sur del país. ¿Por qué Oasis América? Por el tipo de asentamiento en donde ellos se desarrollan, aunque la zona es muy árida, pues llegan momentos donde hay oasis, así como se escucha, ¿no? Pues donde encontramos los elementos principales para desarrollar cualquier tipo de vida, cualquier tipo de cultura, cualquier tipo de emplazamiento, ¿no? Si tenemos agua, pues es próspero el terreno para tener vida. Dentro de lo que es de Paquimé se habla de estos grandes callejones, que es por la parte donde se desaguaba lo que son los desechos que tenían dentro de la población, ¿no? Pues nos hablan de que ellos ya tenían este tipo de sistemas de captación de agua, porque pues ya conocían lo que era el clima, todas estas canalizaciones dentro del emplazamiento de Paquimé nos habla de que pues era un asentamiento, ¿no? Para aquellos años que ellos vivían ahí, ya manejaban este tipo de construcciones, lo mismo que se manejaban al centro sur del país, nuevamente la relación con todos estos tipos de culturas, no porque esté desplazada muchos kilómetros, quiere decir pues que es un asentamiento aislado, ¿no? Sino que esa misma conexión y esa misma relación que tenían junto con ellos, ¿no? Pues Paquimet también desarrolla lo que es la arte, la cultura y la religión. Aquí vemos, por ejemplo, lo que es el emplazamiento de la ciudad, eh, fortificada y rodeada de todas las casas continuas con una plazuela al centro, ¿no? Vemos aquí grandes áreas, ya sea de distribución, de almacenaje o de comercio en lo que es en estas áreas. Por ejemplo, aquí vemos este rectángulo que está porteado y tiene una plaza lateral y tiene en el perímetro pues todas las construcciones. Hablaban que en Paquimé y se dice que fue la primera parte donde se desarrollaron las literas, ¿no? En lo que es las partes de las muros tenían unos salientes de barrotes y ahí hacían un entarimado y era la parte donde dormían. Todo esto con el objetivo de que pues los animales, los bichitos que andaban por ahí, pues no estuvieran al contacto de las personas que vivían ahí. También las puertas, ¿sabes? Que existen unas puertas a modo de T, que esas puertas pues te permitían entrar y salir no de una forma muy adecuada, ¿no? Esto decían porque si había guerras o alguna invasión, pues las personas se resguardaban ahí y la persona que quería entrar al cuarto o a la habitación, tenía que agacharse de tal manera que pues ahí lo agarraban y le daban un porrazo y ya podían ellos protegerse aún más de lo que eran las guerras, ¿no? Paquimé, uno de los laberintos dentro del desierto, esto es con el sentido de toda de que toda la comunidad estaba unida o tuviera la misma relación unos con otros, ¿no? Se hablaba de que Paquimé pues formaba parte como un hormiguero, ¿no? Donde estaban lo que es la zona política, religiosa y lo que son los obreros. Si bien pues este tipo de civilizaciones
Dentro de su emplazamiento se contiene mucha relación. Pues tienen lo que es el juego de pelota, el cobre de Mesoamérica, está relacionado con las turquesas del norte, actividades rituales dentro de las ciudades, zonas de influencia a más de 90 kilómetros radiales, es decir, el desarrollo y las actividades de Paquimé pues no se daban en ese centro, sino que por eso se dice que es una ciudad neurálgica de comercio y de relaciones entre política, religión y arquitectura. El comercio a punto de se encuentran las obligaciones de la ruta comercial comunicaba del medio al centro, es como si fuera el ombligo de esta región. Puertas pequeñas que protegían de la invasión, los movimientos de peregrinación. Acuérdense que cuando se dan las peregrinaciones, ya sea del norte a sur del sur a norte, pues tiene toda esa relación, ¿no? Esa conectividad que los arqueólogos dicen que hubo entre estas dos, entre estas, entre estas dos zonas de lo que es la República Mexicana, ¿no? Lo que es el norte y el sur. Eh, Esas peregrinaciones, por lo que llevan los que les hablaba, lo que es la religión, la política, ¿no? Esta relación de sus deidades de Pachamama y la relación que tiene con lo que son las kivas a lo que es el norte de la región, tan arraigadas en esta zona de Oasis América. Que posteriormente se conviertan en otro tipo de recintos para utilizarlos por medio de plataformas. En un principio pues es en la parte baja y en otro pues es en la parte ya a nivel de tierra, no borrazo. La relación entre estas dos zonas se habla de que son dos teorías. Una, que la relación se diera por tierra, pero no se ha tenido todavía muy bien esa relación, esa conexión que las una uno tanto con otra, o que hayan también se hayan desplazado por mar, ¿sí? ¿Por qué se da esta relación? Por el tipo de materiales que se han tenido en esas dos regiones, lo que son este tipo de discos que se encuentran lo que en las zonas áridas del norte y en el centro del país, ¿no? También los tipos de materiales del arco, que el arco es de la zona norte y se encuentra en el centro del país. Igual que las cosas que se desarrollan dentro del centro llegan a la zona alta del norte, ¿no? Entonces es ese tipo de semejanzas que tienen estas dos zonas del país. Si bien pues la distancia es muy larga, pero esa relación no se pierde, ¿no? Entonces pues estaríamos hablando de un solo México con diferentes tipos de culturas, por así decirse, pero si nosotros observamos lo que son el tipo de edificación en casas grandes, o el tipo de edificación en lo que es Chichen Itza, este tipo de arquitectura monumental y este tipo de arquitectura de tierra no tan monumental, pero ese tipo de similitudes que logran tener Oasis América con Mesoamérica. Es una relación en, que las define y las diferencia la zona, tipo de material, el clima y muchos más factores que nos llevan a decir pues que todo tipo de cultura podría ser lo mismo, ¿no? Lo estamos viendo en los 32 estados de la República, aunque somos mexicanos, pues tenemos distintas ideologías, distintas formas de vida, distintos tipos de construcciones, distinto de arquitectura, pero no deja de ser un solo México con una sola cultura. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias.